¿Cómo reaccionaría la OTAN ante una posible invasión de Groenlandia? No lo sé. No creo que ni los miembros de la OTAN lo sepan, porque Estados Unidos es la fuerza principal dentro de la OTAN, ¿no? Como explicaba yo ayer, la OTAN no tiene ejército, la OTAN no tiene aviones, no tiene ni un avioncito de papel. La OTAN no tiene armas, ni pistolas de agua, porque la OTAN es una organización de defensa mutua. Los ejércitos de la OTAN son los ejércitos de cada uno de los países que es miembro de la OTAN. Los aviones de la OTAN son las fuerzas aéreas de todos y cada uno de los países que forman a la organización. Cuando la organización decide actuar de alguna manera, como en el bombardeo de Yugoslavia, con el que lloran tantos pronazis, proserbios, que salvó la vida de millones de albano-kosovares musulmanes, por cierto, la OTAN salvando musulmanes, ¿por qué no? Lo que se hizo fue destacar partes de los ejércitos de los países de la OTAN, pero nadie llamó no hay avioncitos de la OTAN que estén haciendo entrenamientos, ¿no? Y entonces plantearía una ruptura brutal que exigiría que la OTAN echara a Estados Unidos de la OTAN, fíjate. Y es en el momento en que yo digo, y parece que hay indicios, afortunadamente, de que Europa ya está reaccionando. Anteayer, cuando yo escuchaba al primer ministro polaco, que es un hombre de ultraderecha, Donald Tusk, pero no putinista, es decir, es tan de derecha como Víctor Orbán, el húngaro, pero no es putinista, diciendo que estábamos en peligro y que hay que promover la unidad de Europa. Yo estaba totalmente de acuerdo. Sin Europa esto se va a la mierda. Sin Europa esto se acabó. Decides en manos de quién quedas, o quedas por posición geográfica en las garras de Trump o en las garras de Putin. Europa será de Putin y América Latina será de Trump. Asia será de China y África, pues a ver qué le hacen a África. Y las posibilidades de volver a tener libertades y democracia y este tipo de cosas, y programas como este, pues no, los va a desaparecer radicalmente.